presentando OVNIS, una cita en Guatemala. Doctor en teología y con más de 30 años de servicio al Vaticano, Salvador Freixedo empezó a hacer una investigación acerca del origen de la vida extraterrestre y logró conectar sus hipótesis con el origen del pueblo judío. Cuando demostró esta conexión, pues fue expulsado del Vaticano. Hoy en esta cita en Guatemala, Salvador Freixedo nos trata de comentar lo que ha sido la historia del contacto extraterrestre del pueblo elegido. Salvador Freixedo ostenta 3 doctorados dentro de los estudios que ha realizado, tanto en filosofía como en teología y sociología, los mismos que le han permitido tener una óptica bastante clara sobre el fenómeno de la vida extraterrestre, de la cual él afirma hemos sido sublimemente manipulados. Cada vez estoy más convencido de eso. Somos manipulados individualmente, unos mucho más que otros, Pero sobre todo, como somos manipulados enormemente y siempre lo hemos sido, y más que manipulados, creados por otras inteligencias superiores. Lo mismo que nosotros hemos hecho perros para defender a las ovejas de los lobos, perros para que corran en carreras de perros, los galgos, perros para estar encima de un cojín, un Yorkshire Terrier. Hemos hecho diversas razas de perros, ¿verdad? Para nuestro gusto. Otros han hecho con nosotros exactamente igual. Han hecho diferentes razas, nos han mandado ideologías patrióticas, nos han mandado religiones, las han inventado todos ellos, y todas son falsas. Y con eso nos tienen entretenidos y paciendo, y entre tanto ellos nos chupan de alguna manera, no sabemos cómo. Todos los grandes fundadores de religiones, todos fueron unos grandes manipulados, todos ellos, sin excepción ninguna, más o menos. Y ya ves, si uno se le aplica esto al cristianismo, se la gente echa para atrás, pero tú coges una vida de un Mahoma, por ejemplo, vamos, y es de risa ver cómo en la cueva aquella, ¡pum!, lo contactaron, se le apareció el arcángel Gabriel, nada menos, le dictó el Corán, y a través de él, figúrate el cisco que ha formado, 1.000 millones de personas siguiendo los disparates del Corán. Todos, yo les llamo dioses, pero con minúscula. Todos estos seres superiores son seres superiores que no sé de dónde vienen, que son realmente ultradimensionales, que son incaptables por nuestra mente. La mente humana no puede captar esas otras dimensiones, por eso lo distorsiona todo. Y hoy día pues no sabemos a qué tenemos. El fenómeno, después de 50 años, estamos más perdidos que el primer día. ¿Por qué? Porque eso es como decirle a una cucaracha que es la desgravación fiscal. La cucaracha en la vida podrá entender eso, ¿entiende? O enseñarle a un perro la tabla a multiplicar. No se afane usted, que no puede aprenderlo. Mientras sea perro no puede. El hombre, mientras tenga el cerebro constituido de esta manera, no puede entender eso otro. Aun en el orden puramente tecnológico, por eso los científicos no dicen que no puede ser, porque la velocidad de la luz, y que empiezan con una cosa, sí, hombre, sí, está bien, dentro de los parámetros de nuestra ciencia, eso es así, pero es que hay otras ciencias que nosotros no captamos. Por ejemplo, ellos dicen, miren, nosotros no vamos de aquí a allá, como ustedes van a la luna en unos reumáticos cohetes, no, nosotros nos desmaterializamos aquí y aparecemos en lo último de la galaxia Andrómeda. No hemos ido por el aire. Por eso es la posibilidad, y eso, claro, no lo puede admitir un físico, ¿verdad?, o un científico de cualquiera, porque eso no entra dentro de su ciencia, y punto. Luego de 30 años al servicio del Vaticano, empezó a correlacionar sus estudios con el origen de la vida en nuestro planeta y la coexistencia con seres extraterrestres. Es así como sostiene desde hace ya algún tiempo que el origen del pueblo de Israel tiene asidero en una gran conexión cósmica, la misma que hasta el día de hoy está siendo analizada con una óptica contemporánea. Así pues, ya muchos consideran que en Israel la observación de platillos voladores sobre Tierra Santa es realmente un augurio de proporciones bíblicas. Pues todo empezó en 1987 cuando el mecánico de automóviles Aimi Airi vio un brillante ovni sobre la playa de Chigmona, cerca de Tel Aviv. Su encuentro y los escombros que encontró son tan famosos en Israel como Roswell en los Estados Unidos. Durante los siguientes 6 años, informes de observaciones de ovnis, marcas de círculos en los cultivos y mutilaciones de ganado invadieron Israel. Pero en 1993 las observaciones cesaron de repente hasta ahora.
En febrero de 1996, los ovnis regresaron espectacularmente. Barry Chamiz es un periodista israelí e investigador de ovnis que estudia el regreso de aparatos extraños a Tierra Santa. No hay conspiración, ni plan, ni complot. Por alguna razón hay naves sobre los cielos de Israel. No todos aceptan como un hecho la presencia de naves no identificadas sobre Israel. El reportero gráfico Yoichi Aloni se mostró escéptico hasta que fotografió a este ovni volando sobre el cielo de Tel Aviv. Yo no creo en ovnis, en absoluto. Pero debo decir que sé de fotografía. Ese objeto que estaba ahí en el cielo era absolutamente fuera de lo común, absolutamente. Las observaciones ocurren casi todas las noches. Este es un video casero filmado por miembros de una familia de Tel Aviv, quienes afirman haber visto al mismo ovni 3 veces. Desperté en medio de la noche. Una luz muy fuerte brillaba sobre mí. Era tan brillante que me despertó. Era una luz grande en medio del cielo. Mi hijo vino a nuestra habitación y nos despertó. Dijo, papá, mamá, despierten y no se alarmen. Hay un ovni en el cielo. Y vimos una luz muy fuerte, una luz que brillaba en el cielo. En ese momento mi esposa dijo, hay que filmarla con la cámara de video. En la tercera observación había más de 100 personas afuera del edificio de departamentos de los Showa para filmar lo que llegó a conocerse como la nave del balcón. La forma de este balcón color naranja, a falta de otra palabra, era semejante a un cráneo con una línea en medio dividiendo 2 niveles de lo que creo son rejillas de ventilación. Su tamaño solo puedo suponerlo, pero con un acercamiento de 200 se captan 2 filas de tal vez 2 docenas de ventanas. No las conté. Uno podía ver que era una nave muy grande la que captamos con esa cámara. En tiempos políticos tensos, los ovnis sobre Israel son especialmente inquietantes y algunos estudiosos de la Biblia exacerban la siniestra observación. Aquí hay 2 escuelas de pensamiento. La número 1 supone que los ángeles del Antiguo Testamento están regresando. Y esto promete mucho para Israel. La idea número 2 es que no es el regreso de los ángeles, sino la de los gigantes, los Anakim, de las antiguas escrituras, los enemigos que Dios ordenó a Josué, a David que destruyeran, y ese es un mal presagio para Israel. Buscar respuestas en el Antiguo Testamento respecto a la cuestión de los ovnis es motivo de controversia, pero hasta ahora los investigadores académicos han ofrecido pocas o ninguna explicación a la más reciente conmoción en Tierra Santa. Acudimos hasta las instalaciones del Hotel Camino Real en Ciudad de Guatemala para escuchar una magistral intervención de Salvador Freixedo ante lo que él considera un problema político, social y religioso. Y no se olviden que algunas veces me viene alguien con su libro religioso debajo del brazo, con la Biblia o con lo que sea, y yo digo, yo sé de la Biblia tanto como usted, y probablemente más que usted, porque la tuve que estudiar en la larga carrera. Mi carrera eclesiástica duró 16 años, en la cual exclusivamente estuve trancado estudiando. Por eso no me venga ahora con argumentos de esto, porque yo me lo sé de memoria. Pero después de eso me puse en contacto, como les diré enseguida, con esto, que es lo que me disparó la mente para afuera, hacia el cosmos, y dejé de ser un pobre tontín estudiando una cosa ahí que era miopía pura, y se me abrió la mente. Por eso, sean tolerantes conmigo y déjenme decir lo que les voy a decir. A mi manera de ver, este es un problema insalvable para las religiones, porque las religiones nos hablan todas ellas de un más allá, todas las religiones hablan de un más allá, en el que tenemos que creer por fe, porque no tenemos ninguna prueba física de él. Ya vamos a dejar ahora de lado cómo de ese más allá cada religión las presenta de una manera diferente, lo cual ya nos pone a sospechar mucho, porque no puede ser que sean tan diferentes los más allá. Pero bueno, resulta que procedentes de otro más allá, físico, del que no nos habían hablado las religiones, aparecen unos seres en los que no tenemos que creer por fe, porque los hemos visto con nuestros ojos. Yo he visto, como les dije, ovnis ya en 7 ocasiones diferentes, pero tengo íntimos amigos míos que los han visto y han hablado con ellos.
Y aquí en esta sala hay, como les digo, unos cuantos que los han visto. Y muchos humanos se han beneficiado del trato de ellos, o viceversa, han tenido que sufrir sus malos tratos, porque hay de todo. En este más allá del que proceden los ovnis, este más allá es un formidable competidor de los cielos e infiernos de las religiones clásicas. Y estos tripulantes de los ovnis, altos o bajos, pequeños o bonitos, feos, malos, de todo tipo, son unos rivales peligrosísimos para toda la corte celestial y demoníaca de los panteones religiosos. La mayoría de la gente vive su religión de una manera superficial y desconoce muchas veces las cosas más fundamentales de su fe. Pero, ateniéndonos a nuestra cultura cristiana, para alguien que conozca a fondo el dogma y todo lo que la Iglesia ha enseñado durante 2000 años, el convencimiento, el mero convencimiento de que hay unos seres inteligentes en el universo, y más aún la certeza de que estos seres están aquí, entre nosotros, lógicamente tiene que ser algo que ponga a temblar todas sus creencias. A mí por lo menos me las puso a temblar. Déjenme hacer un paréntesis, porque me acuerdo ahora de algo que debería decirles. Los científicos suelen decir, no pueden venir. No pueden venir, ¿por qué? Por las distancias a que están. Por lo tanto, si no pueden venir, no me hable más, no están aquí. Y ya se quedan tan tranquilos. Pero yo uso también mi cabecita, porque yo también tengo cabeza, no solo la tienen los científicos, y ustedes también tienen cabeza. Todos tenemos estas cositas aquí, arrugadita, pero que trabaja, si la ponen a trabajar. Y yo digo lo contrario de lo que dicen los científicos. Ellos dicen, no pueden venir, luego no están aquí. Yo digo, están aquí, luego pueden venir. ¿Cómo pueden venir? No sé, ustedes son científicos, explíquenlo. Pero están aquí, por lo tanto pueden venir y punto. Y no hay que darle más vueltas. No, por eso yo le dije al principio, no ando buscando más pruebas. Yo tengo que confesarles que allá por la década de los años 60, cuando por una noticia que leí en el periódico, que se había visto en la mitad del Atlántico un ovni, y luego unas horas más tarde se vio en el fondo del Atlántico, miles de kilómetros más abajo, entonces aquello sacudió mis creencias religiosas como un terremoto. Dije, ¿cómo? Alto. Si hay otra gente inteligente, además de los seres humanos, yo tengo que repensar toda mi religión. Yo era entonces un normal sacerdote jesuita, con todo un fuerte bagaje de cultura cristiana conseguida después de 16 años de carrera eclesiástica, y con muy poco conocimiento de lo que en realidad era el fenómeno ovni. Pero me bastó saber que en aquellos aparatos viajaban unos seres inteligentes que no eran nacidos en este planeta para que en mí se hiciera una revolución. Y como un frenazo, es alguien como que va caminando por una carretera y se da cuenta, no, aquí voy, yo quiero ir para Guanajuato, y resulta que estoy yendo para Chiapas. No, esta no es la carretera. Y frené, y me paré, y me bajé, y dije, vamos a ver, y saqué el mapa, y empecé a revisar todo lo que había estudiado durante 16 años. Pero ello no fue obstáculo, más bien creo que fue un aliciente esos 16 años para que yo empezase a hacerme muchas preguntas. ¿Tendrán esas gentes que vienen, porque me convencí de que dentro de los aparatos esos tripulados tenía que haber gente con cabeza? ¿Tenían la misma idea de Dios que nosotros tenemos? ¿Será el mismo Yahvé bíblico el Dios de ellos? ¿Conocerán estos viajeros del espacio a Jesucristo, que según la teología más sana es el único Hijo de Dios Redentor del universo entero? Y resulta que de una esquina del universo aparecían unos tipos que yo no sé, probablemente no conocían a Jesucristo, no lo sabía todavía. Después sí, hemos sabido lo que nos dicen de eso. La redención de Cristo alcanzará también esa gente, pero en realidad necesitarán ellos también una redención como nosotros. ¿Creerán ellos en el cielo? En fin, que empezó el cerebro a trabajar a toda velocidad. Las preguntas se agolpaban en mi mente, y a medida que fui conociendo más el fenómeno, las respuestas se fueron haciendo cada vez más difíciles. Hoy día hemos llegado a la conclusión de que la mera presencia de estos seres entre nosotros es ácido sulfúrico para todas las creencias religiosas. Y eso por no hablar de lo que ellos mismos nos han dicho que podrían llamar sus creencias religiosas, que no tienen absolutamente nada que ver con las nuestras. Es más, yo me inclino a aceptar una idea cada vez más extendida entre los omnívogos, y esto es que algunos extraterrestres malévolos, digo extraterrestres sin saber exactamente de dónde vienen. Estamos presentando OVNIS, una cita en Guatemala. Como bien conocemos, la cultura maya está
íntimamente relacionada con la población guatemalteca. Y es que su historia es muy rica en relaciones con el cosmos. No existe un solo libro que hable del origen de esta cultura en donde no se haga referencia a los señores de las estrellas, viniendo a mezclarse con esta humanidad. Y es que interesados como estamos en conocer el pensamiento de la cultura maya, visitamos el Museo del Popol Vuh, en donde su principal, la licenciada Claudia Monzón, nos dice: para cuando vinieron los españoles y la manera en que ellos vinieron y pues conquistaron, no, aunque la intención fue una conquista pacífica, religiosa, se distorsionó y resultó en esclavitud, en quema de documentos, en matanza de gente. Entonces por eso es que no fue bueno, pero existen alrededor de nuestro planeta más de 1300 interpretaciones acerca de lo que ha sido el origen de la humanidad. Los mayas tienen la suya propia. Esta es el Popol Vuh. Popol Vuh es el nombre que se le da al libro sagrado de los mayas, quiché. Vuh es libro y pop significa petate. Y para los mayas el petate era símbolo de autoridad y de algo sagrado. Entonces solo los señores o sacerdotes de alto rango podían sentarse sobre el petate, y de ahí el término Pop Vuh. El libro sagrado, el Popol Vuh, relata la creación del hombre de acuerdo a la cosmovisión maya quiché. Entonces tiene cómo se crea el hombre, cómo se crea el universo, y luego narra la historia de los héroes gemelos, que son dos personajes importantes dentro de lo que es la cosmovisión maya quiché. Lastimosamente, la historia de culturas y civilizaciones ha quedado marginada a lo largo de la historia y del tiempo. Es más, culturas que para hoy tratan de imponernos sus conocimientos han encasillado la historia, la real historia de estas culturas dentro de lo que ellos consideran mitología. Aparte es que el grupo de españoles que venía a imponer la religión católica. Entonces, en nuestro caso, en el continente americano, la cultura maya se puede dar muchas cosas, incluso en el Popol Vuh han dicho que no es válido porque fue escrito entre sacerdotes mayas y sacerdotes católicos. Entonces se ven hasta elementos de la Biblia adentro de lo que es la narración del Popol Vuh. Entonces, si lo ves de sentido, bueno, no es puramente un documento indígena, si así lo quiere tomar, pero por supuesto que la religión siempre va a tener algo que ver y depende de qué religión. Maya es el grupo en general, incluye varias etnias, quizá más de aproximadamente 20, no sé el dato exacto y no le puedo listar ahorita el nombre de los grupos, pero incluye los quichés, los cachiqueles, los quechís, que son de los grupos. El corazón mismo de esta civilización, ¿en dónde se encuentra? ¿En Tikal? Guatemala general, porque Tikal es representativo nada más de una época. Lo que ve usted ahorita es el reflejo de lo que construyeron durante el Clásico Tardío, que es del 600 al 900 después de Cristo. Pero el corazón de lo que es la cultura maya puede decirse que es Guatemala en general. ¿Por qué cree usted que se esté perdiendo la cultura maya? Medios de comunicación, televisión, radio, querer adaptar infundir otra cultura. A la americana tal vez. Exactamente, la estadounidense. Yo me dedico a la arqueología, yo estudio arqueología y la razón es porque el pasado, nosotros somos hoy por lo que fue en el pasado. Y mucho de lo que sucede hoy en día se puede llegar a entender basándose en estudios del pasado. Entonces, pues es importante conservar lo que nuestros países, la historia de nuestros países. Con la intención de percibir más de cerca el corazón mismo de la cultura maya, viajamos hacia la jungla de Guatemala, conocida como Tikal,
en donde nos internamos en sus ruinas y logramos obtener varios conceptos y explicaciones de uno de los pocos descendientes de la cultura maya que aún quedan en este lugar. Su nombre, Balambú. El pueblo maya se deterioró y la causa de su colapso se debió a una pérdida de su espiritualidad. Se convirtieron en personas político-religiosas, tal como sucede hoy día. Mucha religión y mucha política y poca espiritualidad. Este hombre de Tikal es una figura muy peculiar, característica de las culturas asiáticas. Podemos ver la figura de la mano en su posición hacia arriba, la palma de la mano, y la otra en una posición hacia abajo, como dando y recibiendo. Esta figura tiene la particularidad de que no se pudo encontrar la cabeza. Existe un dicho supersticioso dentro de la gente del medio que dicen que en los lugares mayas donde se han encontrado figuras como este hombre de Tikal, ciertamente al encontrar la cabeza y ponerla en su lugar, esto acarrearía una catástrofe mundial. Así también como esta figura del hombre de Tikal, que en su parte de la espalda tiene un contenido de glifos muy especiales que tienen que ver acerca de lo que es el historial maya, sus gobernantes y algunos acontecimientos que tienen que ver con batallas y victorias en las mismas. El pueblo maya conocía la existencia de otras galaxias y una prueba de ello es lo que usted puede ver acá. El diseño y planificación para construir las ciudades, los planos que fueron construidos obedecían a trazos puramente estelares, líneas que correspondían a las coordenadas de lo que puede ver usted en el espacio. La estela número 1, que está acá enfrente de nosotros, se le atribuye de que es el retrato grabado del gobernante Cielo Tormentoso, originador de la dinastía del cielo. Podemos ver de que este gobernante aparece acá con sus manos en una posición muy junta, una posición muy curiosa, y en el medio de su cuerpo aparece una escala como de huesecillos, como una columna vertebral. Eso indica los diferentes eslabones de la dinastía del cielo. Cielo Tormentoso, que estuvo de gobernante en Tikal del año 411 al 456 después de Cristo. Aquí tenemos ciertamente una figura de un personaje, aunque no aparecen mayores inscripciones al respecto, se sabe de que es un miembro de la dinastía Caguac. Lo que se ve en el tocado de esta persona, las plumas de ave y las figuras en la parte frontal de lo que le llamamos nosotros el penacho o el tocado del gobernante, ciertamente nos da la idea de que pertenecían a la dinastía Caguac. Esta estructura que se ve acá, la estela 27, la podemos ver, nos habla acerca del gobernante Garra de Jaguar Calavera, un gobernante que estuvo en Tikal del 488 al 437. Todos estos gobernantes estuvieron un aproximado periodo de 20 años en su gobierno. Eran miembros de dinastías en orden de sucesión, de padres a hijos. Podemos ver ciertamente un detalle que vale la pena observar y que todo el mundo debe conocer, y tiene que ver con relación a la posición de los pies. La posición de los pies en los personajes inscritos en las estelas o monumentos líticos, los pies uno siguiendo al otro, como están estos allí, eso indica que el personaje es un gobernante. La posición de pies abiertos, viendo la punta hacia el frente, corresponde a los sacerdotes. Cuando hablamos acerca de piedras redondas, de los altares y el aspecto relacionado a la cosmogonía maya, nos referimos a este tipo de estructuras, los altares mayas. Cada uno de ellos refiriéndose a deidades, a principios de tiempo, a cuentas numéricas
y a ritos ceremoniales. Esto ciertamente nos hace pensar de que el pueblo maya tenía un respeto muy grande a lo que era la forma circular, aunque ellos jamás para labores manuales de trabajo utilizaron la rueda. En su aspecto religioso, la piedra fue circular muy importante. Cuando se habla acerca de idiomas y tipos de escritura, nos ponemos a pensar en lo que estamos viendo ahora y lo que son los glifos mayas, un sistema de escritura ideográfica que nos traslada ciertamente un pensamiento completo en cada figura. Aquí podemos ver la fecha de inauguración del Museo Lítico de Tikal, aparece en idioma español 4 de noviembre del 89, y en lengua maya se ve 12 Bactún en la parte superior, el glifo introductorio, 12 Bactún, 18 Catún, 16 Tunes, 9 Gunales, 0 Quines, 7 Ajau, 18 Yash, y luego la explicación de que este museo fue inaugurado en la Casa de los Árboles de Piedra de Tikal, el Museo de Tikal. En lengua maya pudiéramos decir Casa de Piedra y Madera Tetunte, y Tikal, que significa lugar de las voces de los espíritus mayas. Una de las estelas que fue encontrada acá en Tikal es esta, la estela llamada estela número 16, en su correspondencia con el altar 5, que fue encontrado en el mismo sitio ceremonial. Corresponde a la fecha de inicio de gobierno del gobernante Acacao, cuyo nombre maya Hazawa Chaancawil, originándose este personaje de Ceibal, otro sitio arqueológico maya, y la ciudad de Tikal en el año 682 como gobernante. La verdad es de que el pueblo maya simplemente se disgregó, se separó, cada uno en grupos tomaron su diferente camino, por la situación que se dio de que el tipo de vida que tenía el pueblo maya era un orden dinástico, y la clase sacerdotal solamente le daba los conocimientos elevados a los miembros de las dinastías sacerdotales, por cuanto en los escritos sagrados aparecen las expresiones siguientes que dicen: porque solamente les enseñaremos las cosas necesarias para que vivan, y nada más que eso. Era un asunto de orden cerrado. Por tanto, cuando estas personas se separaron, el conocimiento, no vamos a decir de que se perdió, pero ya no hubo la unidad de los grupos, de las élites. Podría decir yo del apellido de una persona, por decir algo, un apellido Pérez, ¿sí? Y vamos a hablar de que esto obedece a que vino Don Pero, por decir algo, y este Don Pero tomó a las hijas y esposa de un hombre maya. Fue violada esta mujer y nacieron hijos de la esposa y las hijas con el fulano Don Pero, y estos hijos llegaron a ser Pérez, los hijos de Don Pero, hijos de abuso y de vejámenes. Esa fue una de las situaciones que se dio, y vino a deteriorar el aspecto moral de la sociedad maya, por cuanto se forzó a aceptar una religión extraña, a aceptar dioses extraños y una nueva moral, entre comillas, que no tenía nada de moral.